gente que dice, no, yo no quiero plata del Estado y finalmente no es plata del Estado, es plata de nosotros. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo, aunque en Chile es muy difícil. Nosotros no ganamos ningún fondo con esta película y pensábamos igual que tú y creo que eso es lo primero, como que nadie te detenga. O sea, esta película, si uno la valoriza, lo que realmente cuesta como $320.000, pero hay mucha gente que apoyó gratis, que pasaron las casas gratis, que estuvo ahí, que nos dio comida, los actores alojaban en la casa de mis papás, etcétera, y eso tiene un valor enorme. Entonces me parece que está muy bien ese punto de partida porque la plata no es una excusa. Yo tengo amigos que han hecho películas con $20.000 y, y ganaron Berlín, ¿me entiendes? Entonces la plata no hay una excusa porque hay mucha gente que dice, no, es que me falta plata para hacer mi película y bla, bla, bla. Y un Y poco no, en Latinoamérica menos, porque aquí tú dices quién me ayuda y alguien, ¿no? Si involucramos creativamente a la gente, siempre nos quiere ayudar. Eh, espera, como estamos grabando y no se escucha, les dejo este micrófono y si alguien quiere hablar de este lado, por favor. Bueno, en mi experiencia, pues soy novato, pero algo bueno que me pasó durante este camino fue que hay un amigo que él trabajó en Hollywood. Leyó un poquito la historia y le encantó. Y él casualmente pues me inspiró, porque él dijo, yo te apoyo con todo y no hay problema. Eso es lo que quería compartirte. súper, bacán. Hay que ponerle nomás que nadie te detenga, que nadie te detenga. Ah, no, ya estamos Sí. en el camino. Bueno, me parece una película fantástica. ¿Alguna? Sí. Bueno, yo soy Diego de la Mora y estoy aquí porque el año pasado estuve metido en un proyecto que se llamó Verificado 2018, que justo lo que hacía era desmentir noticias falsas, y el discurso de los candidatos durante el periodo electoral presidencial del año pasado en México. En ese proyecto pues acabamos haciendo como 340 notas periodísticas. Fue un esfuerzo de más de 90 instituciones, medios de comunicación, etcétera. Y bueno, pues esta peli al final se trata de eso, ¿no? De la creación de noticias falsas y los impactos que eso puede tener en una comunidad. Lo primero que quisiera decir al respecto es que alguna vez oí a un argentino decir que los chilenos pueden decir muchísimas cosas en un periodo muy corto de tiempo, y creo que esta peli ejemplifica muy bien eso, ¿no? Dice muchas cosas en muy poco tiempo, en un poquitito más de una hora, y pone en un caso pues muy localizado y muy fácil de entender cuál puede ser el impacto de la creación de noticias falsas, ¿no? Si ustedes han seguido las notas, ¿no? A finales del año pasado y a principios de las noticias, se habrán dado cuenta que hubo varios casos en México en que las noticias falsas resultaron en linchamientos de personas, ¿no? Se empezaron a correr rumores en redes sociales de que había gente que estaba haciendo cosas malas en comunidades. Esos rumores se empezaron a correr como la pólvora, y de repente pues lincharon a personas que acusaban de cosas que no necesariamente eran ciertas, ¿no? Entonces, bueno, como un primer comentario me gustaría dejar aquí en la mesa que pues las noticias falsas pueden costar al final la vida de personas que pueden ser inocentes o incluso culpables, pero no por eso tienen que ser linchadas, ¿no? Entonces, me parece que esta peli pone a discusión eso, y si quieren ahora le seguimos. Decías que está basada, una pregunta rápida y me gustaría más bien aprovechar que están acá para que ustedes pregunten. Está basada en hechos reales, ¿no? Por cierto, es bien interesante en el cine, incluso el basada en hechos reales, o sea,
tú puedes agarrar un pedacito de una anécdota y inventarte absolutamente todo. Está medio comprobado, ¿no? Porque aquí la ciencia nos juega de una forma interesante, pero sí está comprobado de alguna manera que cuando está esa pequeña leyenda o basada en un caso real o así, la gente va con más interés, digamos, a verla, ¿no? Pero lo que está detrás, empezando incluso por esa leyenda, ¿no? Podemos empezar a analizar esa leyenda, pues hay millones de posibilidades. Entonces la pregunta concreta aquí es, ¿cuáles son los hechos reales en los que está basado? ¿Y cuáles parecería que son? Que al final creo que por lo que escuchaba hace rato en tus entrevistas, no lo es. La primera es que efectivamente está inspirada en un amigo que era periodista de un diario local en mi pueblito, en San Carlos. Esta película fue toda filmada en San Carlos y este amigo se veía enfrentado a la misma problemática, que era que no tenía noticias y ocupaba a los amigos para inventar falsas declaraciones y para poder llenar sus páginas que tenía que entregar para las ediciones, que este era un diario que salía 3 veces a la semana y no tenía contenido, así que un día me ocupaba a mí para dar una declaración de un concierto, otro día te ocupaba a ti para hablar de la ciclovía y nadie había dicho nada. Y desde ahí parte la idea madre de esta película, es el primer hecho basado en hechos reales. Luego el segundo hecho es que el embalse, el conflicto del embalse de la represa, eso es real. Actualmente, hace unos 2 meses atrás, se desalojó a toda la gente ya del territorio donde se va a construir esta represa. Todas esas imágenes donde ustedes ven el río donde pasa el carrito, ese lugar en el futuro no va a existir más porque va a estar todo inundado. Y es un proyecto que se viene trabajando del 2014 y que ya llegó a su fase la más cruel, que es desalojar a la gente y destruir las casas. Y eso sucedió hace un mes. El otro caso real también es el tráfico de información, de cómo gracias a una información cierto del gobierno alguien compró terrenos. Nosotros tuvimos en Chile el caso Cabal, que fue el hijo de la presidenta, que obtuvo información privilegiada del gobierno con sus contactos, no por su madre, porque fue una traición a su madre. Tuvo información privilegiada y empezó a comprar unos terrenos, como 1000 hectáreas, porque había recibido la información de que iban a construir una carretera. Y compró los terrenos a precio huevo y después los vendió a precio altísimo. Gracias a Dios sí se descubrió. Esos son un poco los casos reales, el resto está todo igual basado un poquito en la realidad. Mi papá se llama Edgardo, mi hermano se llama Edgardo, los nombres se desprenden de la gente. El Poroto, el personaje es real, es un borrachito del campo que vivía encerrado. Fue muy bonito lo que pasó con el Poroto porque él vivía en una casa de 2x2, encerrado en el campo, ignorado por la sociedad, alcohólico. Y después de la película encontré una mujer a sus 70 años y un día me lo encuentro y me dice, te quiero dar las gracias. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque ahora tengo mujer. Yo le dije, ¿en serio? Qué bien. Y me dice, sí, y es gracias a la película. Él creía en su mente que había un antes y un después de la película y ahora vive con una señora que es evangélica, entonces lo sacó del alcoholismo, vive feliz en una casa ahora y fue increíble. Y eso. Un poco, ¿alguien quiere preguntar algo antes de que nos arranquemos? Con el micro, por favor, ¿le comparten el micro? Hola, pues antes de todo quiero felicitarte por la peli, me parece maravillosa Gracias. porque creo que es universal. Le comentaba a mi amigo que creo que podría haber remakes de esta película en Europa, en Asia, porque es un tema universal, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue tu proceso con la dirección de actores. Bueno, lo primero, la mezcla de hacer esta película fue un riesgo total. ¿Por qué? Porque el protagonista es un comediante muy famoso de Chile
que ha hecho muchas películas, pero una comedia muy alta, como un payaso, como esas comedias papas fritas que están, ay, la cuestión, bla, 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 de televisión. Y el desafío era ponerlo en una nota un poco más seria y un poco más dramática. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo del desarrollo del proyecto? Dije, ya voy a pescar a este tipo y ponerlo en su zona que él nunca ha estado, y para eso lo rodeé de otro tipo de actores que son actores como de cine y de teatro, mucho más pesados y con mucha más experiencia, como es Catalina Saavedra, la hermana, Daniel Antivilo, que son actores de cine chileno muy connotados y muy dramáticos, para que ellos también me ayudaran a dirigirlo desde adentro y para que también este actor se empezara a permear de este estilo de actuación que yo quería bajarlo, bajarlo y bajarlo el tono. Eso fue como la primera técnica que ocupé desde el desarrollo, y después yo en realidad soy súper ignorante en técnicas de actuación y esas cosas, y mi técnica, que si te pudiera hablar de una técnica, es básicamente es la confianza, es hacerme amigo de los actores y finalmente un diálogo entre los dos, y generalmente la técnica que yo ocupo es bajarlo, bajarlo y bajarlo y bajarlo, porque el actor quiere actuar. Y en el cine, como la cámara está tan cerca, no es como el teatro, lo que menos necesitamos es que ellos actúen, sino que solamente con una mirada de ojo o que se queden en silencio, eso dice más que 10 palabras. Entonces, cuando tú te haces amigo del actor, es dejar los egos de lado y que él entienda que cuando uno le dice que eso no está bien, que no es porque su trabajo está mal, sino que básicamente el proyecto está buscando ir hacia otro lado. Porque el actor principal es un payaso, entonces estaba todo el rato tirando chistes y chistes y chistes que me hacían morirme de la risa, pero no eran el caso para esta película. Y también ellos fueron muy generosos y humildes en aceptar que un cabro chico como yo tenía 26 años cuando hice la película, y este tipo 15 años en televisión, aceptó también que un niño chico también le dijera, oye, ¿sabéis que no? Ándate por acá, ándate por acá. Entonces finalmente es una cosa de confianza, de energía, etcétera, porque yo filmé un teaser de esta película antes y tenía otro actor para el secundario, para el Vladi, que es el otro periodista. Y lo tuve que cambiar básicamente porque el tipo tenía mucho ego, se creía una estrella y fuera. Y finalmente esa fue la técnica que llevé a cabo, como confianza, fuera ego, amistad, protegernos, abrir también el diálogo que ellos crean. Y finalmente una película se hace entre todos, ¿cachai? Tú tampoco puedes llegar a imponer, oye, di esto, yo le pasaba los textos, cómo lo podía adaptar, etcétera. Eso, confianza. Y el resto, hay muchos no actores, el resto de la película son puros no actores, y también lo mismo, confianza. Escucharlo, el extra también, imagínate un extra que está al fondo y que se ve desenfocado, que está 12 horas filmando contigo y que de repente te llama y te dice, oye, ¿sabéis que quiero proponer este texto? Y ni siquiera se escucha el audio, pero hay que escucharlo, hay que decirle sí, muévete un poquito más por acá. Finalmente hay que ser muy empático y tener mucha sensibilidad para eso. Yo creo que el cine de arte tiene un 20% y el resto es ser persona. El 80% es ser persona, tener sensibilidad, escucharlo y eso. De hecho, por ahí al principio decía, no sé si dónde iría el crédito del productor, pero decía muchas personas, ¿no? O algo así. Qué lindo, es increíble. A ver, me gustaría una pregunta un poco para los dos, bajo el tema de las mentiras, justo, ¿no? Hace rato platicábamos que cuando hicieron este esfuerzo en las elecciones, lo que hacía básicamente era decir que era cierto y que era no, pero tal vez no está aterrizado. O sea, como que podríamos dar un paso mucho más adelante que simplemente decir esto es cierto y esto no, que ya me parece que ya es un esfuerzo gigantesco porque realmente pues no sabemos ni siquiera qué es cierto y qué no. Y hace rato tú platicabas que la gente creía que había una parte documental y que era cierto y
toda la parte de las entrevistas, ¿no? Me parece que es de los ovnis y como si hubiera sido el pasado, la gente creía que era real. O sea, y cuando dices basado en hechos reales, pareciera que eso fue lo real y que a partir de ahí se generó la película. Mucha gente pensó eso cuando veían la película y le preguntaban a Tomás, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y entonces Tomás decía, no, es que nos lo encontramos por ahí perdido. Y después, claro que no, o sea, investiga, ¿no? O sea, como que hay un esfuerzo en los dos en tratar de descubrir qué es cierto y qué no. Entonces, bueno, y lo junto con otra cosa. Vino hace poco Robert McKee a dar una como plática y decía que la gente ya no, bueno, textual decía, la gente ya no lee, la gente ya no va a aprender a partir de los libros ni las enciclopedias, un poco a partir de Facebook y las redes sociales, pero decía, la gente aprende a partir de las películas. Entonces, ¿cómo ven desde tu tema y desde tu tema, verificados en las películas, en los temas y en las ideologías, en lo que está detrás? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que cuando estábamos justo en verificado, una de los cuestionamientos que nos hacían todo el tiempo era, pues ustedes, ¿qué? ¿Son dueños de la verdad o cómo, o por qué se atreven a decir que algo es cierto o no, ¿no? Y es así, ¿no? En política, pues no hay una sola verdad, ¿no? Hay múltiples verdades y es muy difícil distinguir cuál es la verdad política. Lo que sí es fácil distinguir es cuando hay una mentira, ¿no? Digamos, distinguir la verdad en una cosa política, pues es complicado porque depende de la ideología, de la cultura, del punto de vista, ¿no? De la posición política que uno tenga, pero las mentiras sí son evidentes, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que nosotros hacíamos era descubrir esas mentiras y decir, bueno, esto es mentira por esto y esto y esto. La verdad sobre eso, pues se puede decir en términos periodísticos, ¿no? Contestando las preguntas clásicas, ¿no? Y verificando los hechos. Pero la verdad interpretativa, pues es muy, muy complicada de encontrar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa, yendo un poco hacia lo que preguntabas, que a mí la verdad me asusta un poco, ¿no? Y es que las mentiras, las noticias falsas corren muchísimo más rápido que las posibles verificaciones, ¿no? Ya hay estudios serios de universidades importantes que demuestran cómo una mentira, una noticia falsa, se esparce tan rápido que la verificación incluso de esa noticia nunca llega a pararla y no llega a todas las personas que ya leyeron esa noticia falsa, ¿no? Entonces, pues lo hemos visto en casos como la elección de Estados Unidos con Trump o con Brexit, ¿no? Que la gente empezó a formarse un criterio a partir de cosas que no eran ciertas. Y eso, pues, si vamos a estar aprendiendo de las redes sociales y vamos a estar aprendiendo del internet, pues a mí me parece súper delicado, ¿no? Porque muchas de las cosas que vamos a ver son falsas. Entonces, creo que justo una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a discutir de cómo nos vamos alimentando de las noticias en las redes sociales para construir una cultura de verificación individual, ¿no? Y de estar cuestionando todo el tiempo lo que vemos y de saber que muchas de las cosas que vemos ahí pues son mentiras. ¿Cuál era la pregunta? Nada. Creo que, no sé, las verdades son súper, como tú decías, también estoy súper de acuerdo contigo que como que nadie es dueño de la verdad y eso es lo bonito del cine, que hay muchas verdades. Y eso es lo bonito de ver una película de autor, cuando uno ve que es la verdad para él, quizás la verdad para ti es distinta que para la verdad mía, y eso es lo bonito y la diversidad del cine. Y yo no juzgo a nadie, he visto películas de gente que tú decís, no sé, no sé cómo le dicen acá, cuico, en Chile le dicen cuico, como a los ricachones o gente que tiene plata, gente que ha vivido en una fifí. Entonces tú decís, ok, este vivió en el mundo fifí, ya, este es del campo, este es más rapero o más callejero. Y eso es lo rico y la diversidad del cine, que hay un montón de verdades y que también vienen desde dónde uno viene, de dónde nació, en qué mundo se creó.
Y, y bueno, para mí la mentirita es como mi verdad, po, o sea, como eso. La mentirita es mi verdad. Y justo ayer le estaba contando yo a Tomás que yo conocí a un cronista del Reforma, un reportero de crónica política, que había subido en León, en el AM de León, porque le ponían a hacer notas del Chupacabras. Las primeras notas del Chupacabras en México salieron del AM de León. Ya después acabó dirigiendo el periódico y se hizo famoso. Pero ¿cómo es esta relación entre estos cuentos, ¿no?, sensacionalistas que venden, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre hacer una fake news en un periódico o en las redes y hacer los horóscopos? ¿No? Es como entretenimiento, no sé, es morbo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la verdad en el periodismo, ¿no? En el periodismo clásico, no en este riguroso de las campañas sucias, hay que saber quién dice la verdad y la mentira, sino en la sociedad en general, ¿en qué se basa, no? Y le daba otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la película de Andrés Wood, Violeta se fue a los cielos, ¿no? Representa el mismo pueblo al principio de la película, que es el pueblo natal de Tomás. Claro. Y sin embargo, son dos representaciones del mismo lugar absolutamente diferentes, desde dos ópticas de dos directores chilenos muy importantes, ¿no? Bueno, yo creo que él va a ser también muy importante. Todavía no, ojalá algún día. Pero ya casi, sí. Sí, ahí bueno, Andrés Wood también es bonito eso que muestra San Carlos, el pueblo donde soy yo, claro. Violeta Parra, una gran folclorista chilena también, que viene de esas tierras y eso, sí. Mira, para mí realmente no es la representación más bonita. Porque de hecho no se filmó nada en San Carlos, pero intentó hacerlo de alguna manera, pero... Y bueno, también no puedo hablar, a mí en lo personal no me agradó esa representación de nuestro pueblo, pero tampoco puedo hablar con tanta propiedad porque no viví en esa época en San Carlos, en los años 60, entonces es un lugar que no estoy muy apropiado para opinar, pero a mí no me convenció. Hubiera podido profundizar más. Eso es lo personal. A ver, un poco pensando en el título, ¿por qué, o sea, qué tan fácil o difícil fue llegar al título de la película? Y un poco con lo que nos platicabas ahorita, Diego, ¿qué pasa si, o sea, dices, ¿verdad? Es que la verdad no existe, pues, ¿no? O sea, son interpretaciones distintas de fenómenos distintos desde perspectivas distintas, pero me llama la atención ahora que dices, ¿verdad? No se puede, pero probablemente las mentiras sí las podemos detectar rápido, ¿no? Me quedo pensando cuáles podrían ser las distintas categorías de una mentira, porque parece muy pronto decir, pues la mentira es lo contrario de la verdad y ya, pero digo, aquí tenemos un gran ejemplo de un tipo de mentiras, ¿no? Entonces, aprovechando para el título, ¿y qué es una mentira blanca para ti? ¿Y qué otros tipos de mentiras podría haber, ¿no? Acá hablabas que la gente, o sea, ahorita el ejemplo que nos decías del señor, del borrachito del pueblo, pues podemos decir, claro, ese personaje es verdadero, ¿no? Porque pues incluso el borrachito del pueblo, un actor que se sobrepasaba, entonces es verdadero porque era pegado a su ego, pero o sea, me llama la atención qué serían las verdades dentro de la filmación o dentro de tu proceso, cuáles son las mentiritas blancas, qué otro tipo de mentiritas podría haber. El nombre de la película me lo dio un amigo. Me dijo, oye, pero esto es como una mentirita blanca. Dije, sí, en realidad. En Chile nosotros hablamos de las mentiritas blancas, esas que ocupamos día a día. Ejemplo, no, si voy llegando y estás todavía en tu casa. O no, sabéis que te lo iba a traer, pero se me quedó justo encima del escritorio en la casa. Como ese tipo de mentiras que es como para escapar rápidamente y para no enfrentar la verdad. Pero el mensaje de esta película era claro, que como una cosita tan chiquitita después se convierte en una bola de nieve y que va girando. Y es verdad, una mentirita chiquitita puede terminar mal. A mí nunca me ha pasado, pero puede pasar. ¿Y qué otros tipos de mentiras?
las mentiras reales como las que hace Don Fabi, que se aprovecha de la gente para tener algo, una ganancia. Y lo que pasa en nuestro país, que son los ignorantes, la gente que no tiene educación, que el mismo gobierno no quiere educar, ellos son los que pagan el pato, como le decimos en Chile, ellos son los que pagan de estas grandes mentiras que hace el gobierno, que nos miente, nos miente, nos miente. Finalmente el pueblo es el que paga. Y eso un poco también es la parte final de la película, que pasa en Chile, que la gente de la familia, la gente de los gobiernos, bla, 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 salen libres. Y ellos nunca pagan en la cárcel. Sí, yo creo que hay mentiras que son así piadosas o mentiras blancas, y hay mentiras políticas, ¿no? En la política, pues una de las estrategias es mentir, y hemos visto en México ejemplos súper evidentes de campañas mentirosas que hacen analogías de personajes políticos con otros personajes políticos, ¿no? El caso de 2006, cuando comparaban a López Obrador con Hitler o con Chávez, pues era muy evidente cómo trataban de construir una imagen pues bastante mentirosa sobre un personaje, ¿no? Ahora justo hay en los medios también digamos que se está descubriendo una cosa que pues es desde mi punto de vista súper interesante, ¿no? La serie esta del populismo en América Latina, que en realidad la primera mentira es que la serie nunca existió, ¿no? Hicieron toda una campaña que además estaba basada en 2 anuncios en 2 camiones de que iban a sacar una serie en el canal de National Geographic sobre el populismo de América Latina, y que uno de los capítulos sería de López Obrador, otro iba a ser de Chávez, creo que otro de Evo Morales, no me acuerdo cuáles eran los otros populistas, ¿no? Pero esa serie no existía, ¿no? Y hasta ahora en toda la discusión de los medios es la serie, la hizo no sé quién, y la Operación Berlín, donde se hizo la campaña negra de estas elecciones, en una casa en Coyoacán, donde hicieron esa serie no existe, y toda la mentira se monta en otra mentira, ¿no? Y ese es el otro comentario que quería hacer, ¿no? Cuando uno dice una mentira, tiene que invertir muchísima energía en tapar esa mentira, ¿no? Porque para empezar hay que acordarse de cómo se construyó la mentira, y luego pues hay que irla sosteniendo, y eso, como decía Tomás, se puede empezar a volver una bola de nieve mucho más grande, ¿no? Que pues acabe de una mentira muy chica haciendo una cosa gigantesca, ¿no? También para recordar algunos de los ejemplos obvios de mentiras en el periodo electoral, pues una de las notas que desmentimos fue cuando dijeron que la esposa de López Obrador era nieta de un nazi, ¿no? De un nazi no sé qué, Müller, y entonces construyeron todo un reportaje sobre cómo este cuate había llegado, no me acuerdo si a Chile, y luego la mamá o el papá de Gutiérrez, la mamá de Gutiérrez Müller había nacido allá y luego se había venido para acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvimos que pedirle álbumes familiares a Beatriz Gutiérrez Müller para mostrarlos ahí y enseñar que pues, su familia no tenía nada que ver con el nazismo, ¿no? Otra mentira que era divertida es que a una lancha donde iba el candidato del PRI, alguien con Photoshop le puso la perdedora, ¿no? Y pues, era una mentira súper evidente, pero era pues muy chistosa, ¿no? Otra mentira, digamos, un poco más grave fue cuando Ricardo Anaya, el candidato del PAN, se atrevió a decir que había escrito un libro que no existió, nunca existió, ¿no? Y en un debate público en Televisión Nacional dijo, en este libro demuestro no sé qué y digo no sé cuántas cosas, y el libro no existió, nunca existió, ¿no? Entonces, son algunos de los ejemplos de mentiras políticas que pues, pueden tener un efecto a la hora de que la gente va a votar, y entonces dice, bueno, pues yo iba a votar por López Obrador, pero ahora que me enteré de que su esposa es nieta de un nazi, pues mejor voto por X o Y, ¿no? Entonces sí pueden tener un efecto real en la vida de las personas, al final las mentiras políticas, y creo que esa es una categoría que hay que tener, con la que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Y lo otro, agregando un poquito de las mentiras, creativamente también respecto al guión me parecía muy interesante. Como que las mentiras son muy ricas estéticamente y me encanta ver cuando alguien está mintiéndole al otro y el otro le está mintiendo al otro y, y él cree que le está comprando, pero el otro le está mintiendo. Entonces, eso me encantaba, como que siempre me ponía en todos los pantalones de todos los personajes, mentir, 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 mentir. Todos estaban mintiendo. Eso. No sé si alguien quiera un comentario, preguntar algo. Ah, qué bien, a ver, micrófonos por favor para allá. Bueno, yo quería preguntarle a Daniel y a Tomás, hablaban de estos linchamientos que hay por parte de la gente cuando se hacen rumores y mentiras. ¿Dónde queda entonces la imagen del periodista hoy en día? Porque ya cualquiera puede denunciar cosas, la gente se las cree y la gente juzga y castiga, ¿no? Estamos viviendo en una época en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita con lo de las violaciones y el acoso, y no hay un proceso legal, pero la gente ya está perdiendo trabajos, está perdiendo carreras, ¿no? Tú hablabas de las mentiras políticas, pero ¿qué pasa con las mentiras que destruyen vidas? O sea, no tanto políticas, sino vidas, sí, de personas, ¿no? ¿Qué nos hace falta como sociedad? ¿Educarnos distinto por la llegada de las redes sociales? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, bueno, la primera pregunta, la de cuál es el papel de los periodistas, yo creo que nunca como ahora los periodistas tienen que ser súper rigurosos en su trabajo, ¿no? Porque la posibilidad de engañar a la gente y de que se esparza un rumor falso son muchísimo más grandes que antes, ¿no? Muchísimo más rápidas que antes. Entonces, creo que hay una… A ver, ya nos enteramos de todo a través de las redes sociales, entonces digamos que la parte novedosa de las noticias, pues ya no la dan necesariamente los periodistas, pero sí me parece que hay un segundo paso de verificación y de explicación y de pedagogía que sí nos queda por hacer, ¿no? Justo en el medio donde estoy se llama Cuestione y lo que intentamos hacer es eso, como explicar las noticias un poco más allá de los puros hechos, ¿no? Y la segunda es, pues como lectores me parece que tenemos que ser mucho más críticos con lo que vemos que antes, porque la cantidad de notas falsas que están allá afuera es impresionante, ¿no? Y pueden tener consecuencias, como dices, en la vida de las personas. Hace poco veía una nota sobre las víctimas de las teorías de la conspiración, ¿no? Y cómo en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que no cree que los tiroteos en las escuelas hayan ocurrido, ¿no? Y cómo hay el papá de una chavita que mataron en uno de estos tiroteos, lo acosan en su casa y se ha tenido que mudar de ciudad como 10 veces, porque hay gente que dice que es un mentiroso y que está haciendo eso para desprestigiar a quienes portan armas, ¿no? Entonces, sí hay un efecto así tangible en la vida de las personas y por eso creo que tenemos que ser súper críticos y súper cuidadosos con lo que compartimos en nuestras redes, ¿no? Porque además, pues cada vez parece más difícil convencer a quienes están convencidos de cosas tan extrañas como que la Tierra es plana, de que no es así, ¿no? O de que las vacunas causan autismo a pesar de que se ha comprobado 100 veces que el estudio en el que se basa, que las vacunas causan autismo es falso, el cuate que lo hizo ya dijo que es falso, pues ahora hay todo un movimiento que está causando incluso muertes de bebés, ¿no? Basados en un hecho así de falso, ¿no? Entonces, pues me parece que eso tenemos que irlo incorporando como parte de nuestra formación, incluso desde las escuelas, ¿no? Y tener como una capacidad crítica ante esta época de posverdad, como le dicen, en la que nos toca vivir. Respecto a los linchamientos, en este caso en la película hay un linchamiento que está un poco inspirado en un linchamiento que nosotros también tuvimos en Chile
y que hicieron lo mismo con un delincuente que encontraron en el centro de Santiago cartereando y lo pescaron, lo desnudaron y lo amarraron con papel a luz, este papel plástico, y lo pusieron en el centro de la plaza central de Santiago, amarrado a un poste, y toda la gente grabándolo, escupiéndolo, golpeándolo. Y yo me inspiré en eso, pero básicamente acá el ejercicio es a la inversa. Es básicamente un poco en contra del poder económico, que va un poco ese linchamiento, que yo siento que en mi país la gran parte de los problemas provienen de ahí, porque son unos mezquinos, unos egoístas, son los que permiten que la gente de escasos recursos no se eduquen, que no tengan salud, porque ellos son los dueños de las clínicas, de los hospitales, ellos son dueños de las universidades, ellos controlan el gobierno, etcétera. Entonces, acá un poco el linchamiento hace esa figura de que el pueblo se empodere y que finalmente vaya en contra de este poder económico, que en Chile nosotros estamos súper pasivos y obedecemos todo, nos suben el precio del metro, nos suben el precio del bus y nadie hace nada, en comparación, no sé, con países como Francia. Francia llevan no sé cuántos meses en la calle porque le han subido el precio de la benzina. Entonces, un poco la invitación al pueblo a levantarse, a despertar de este constante abuso que están haciendo contra el pueblo que somos nosotros. Y una cosita sobre también lo que decía Tomás, una de las cosas que nos pasaba mucho en Verificado es que nos pedían en redes sociales que desmintiéramos noticias que eran parodias, ¿no? Entonces, a mí me parece que tanto en el arte como en la parodia o en la comedia, pues el uso de las mentiras es casi que esencial para hacerlo, ¿no? A menos que uno esté haciendo un documental y entonces trate de retratar lo más fiel posible a algo, pues si uno va a hacer ficción, pues la mentira es esencial. Entonces, creo que así como es muy dañina la mentira política o otro tipo de mentiras, pues en el arte es casi necesaria, ¿no? En los años 90, que era como, había mucho más subversión en la Ciudad de México, mucho más lugares alternativos y sin permiso, pues, que ahora ya está más perseguido. Me acuerdo mucho de un artista colombiano que su performance era meter mentiras como noticias en los periódicos, pero eran noticias que no afectaban a nadie. Digamos que hay como un límite, ¿no?, entre el morbo que producen medios, por ejemplo el National Enquirer en Estados Unidos, o aquí lo que hacía a veces la revista Alarma o Duda, ¿no?, que hablaban de cosas esotéricas, de ovnis o de repente el chupacabras, ¿no?, que este caso, insisto, es curioso porque se repite en toda Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la mentira como noticia para atraer y para hacer negocio y la mentira como un medio para afectar a terceros, que es una cosa muy diferente, ¿no? Por eso pienso en el Deforma y pienso en el Reforma, ¿no? No es lo mismo Krause en el Reforma que algún chistorete del Deforma, ¿no? Y, ahorita, porque me quedo pensando en algo de lo que dices, o sea, la gente consume cine y consume televisión, en realidad está consumiendo mentiras de entrada, ¿no? O sea, hay miles de cosas y también quiero poner sobre la mesa y a ver qué piensan al respecto. La gente quiere que le mientan, o sea, queremos que nos mientan en muchos casos, ¿no? O sea, ya sea porque sea chusco, porque es entretenido, porque no queremos ver la verdad directamente. Y probablemente en un país, bueno, más bien todo el continente latinoamericano, habrá muchos temas, tú decías hace rato, tu definición de mentirita blanca, pues así salimos del embrollo, ¿no? Entonces, si yo veo que tú sales del embrollo con algo que aparentemente no afecta y no va a generar una bola de nieve, pues o sea, tal vez no hay mucho problema, ¿no? Porque es una mentirita blanca, como yo he hecho un montón. O cachamos, o sea, no sé, me quedo pensando incluso que hasta la memoria es mentirosa. O sea, hay procesos cognitivos emocionales donde si ustedes piensan en su infancia, a los 5 años, pues lo que te estás acordando es, o sea, ya también, o sea,
no te estás acordando bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? No me acuerdo bien, es lo mismo que una mentira o una mentira blanca, tal vez la motivación que está detrás, porque tú dices vender, no vender, el de forma seguramente vende también, ¿no? O sea, si tiene no sé cuántos likes, empieza a generar cosas, o sea, pero bueno, aparentemente no era su intención, pero así como alguien decía, una verdad repetida, una mentira repetida un montón de veces, se genera verdad, la gente, o sea, no estamos tan conscientes tal vez para diferenciar eso, ¿no? Eh, Es una compleja pregunta. La diferencia, no sé exactamente cuál es respondiendo a tu pregunta. Sí, claro que no causa daño. En este caso creo que, claro, si están hablando de algo esotérico y esas cosas, quizás no va a hacerle daño a nadie y va a vender más, pero creo que sí hay un problema cuando eso ya empieza a generar una consecuencia en el que la lee. Ejemplo, imagínate, no sé, que tú decís, está el chupacabra ahí, que puede ser muy esotérico para una revista. Imagínate, el campesino decide deshacerse de todos sus animales o irse de ahí. Creo que ahí se genera el problema cuando pasa a llevar a alguien. Yo también me preguntaba, y una pregunta que todavía que no logro responderme: ¿por qué nos gusta leer el morbo, las noticias sensacionalistas? ¿Por qué a la sociedad le gusta leer y ver eso? no sé si sea la respuesta, pero un día escuchaba a un cuate que hablaba de la teoría de la simulación de Baudrillard, me parece, ¿no? Entonces lo que decía es que hay tanto rigor, hay tanto, porque hablando de la verdad también, o sea, esa verdad es el gran padre, ¿no? El gran ello diciendo, así es como debe ser, y latinoamericanos desobedientes, pues no nos gusta eso, ¿no? Entonces siempre andamos viendo cómo chuscamente o cómo nos salimos un poco con la nuestra, sin seguir este gran esquema que probablemente países como Europa o Estados Unidos tengan más rígido, digamos, ¿no? Acá no nos gusta lo rígido. Lo que decía Baudrillard es, vivimos en la era de la simulación, y el ejemplo que ponía este maestro que lo escuchaba es increíble, ¿no? Decía, bueno, tal vez en México no sé ya si llegaron estas campañas, pero una tienda que se llama el Palacio de Hierro, que es así cuca, ¿no? Como dirías. Entonces empezaban a hacer comerciales que todo el mundo veía. Entonces el ejemplo de este maestro era, todo el mundo en México sabe qué es ser totalmente palacio, que era soy totalmente palacio, no es el eslogan. Todo el mundo sabemos que es unas vacaciones totalmente palacio, que es una cena totalmente palacio, cómo sería una boda totalmente palacio, pero dice, eso no existe, es un concepto que no existe. Entonces, cuando estamos constantemente en esta época de las cosas que no existen, necesitamos algo que nos aterrice a la realidad. O sea, necesitamos pedazos de realidad concreta. Y probablemente esos morbos, o sea, esa sangre, ese atropellado, ese muerto, esa fantasía incluso, pues al ser una fantasía a la que yo tengo acceso, porque en tu película, pues la gente va y se pone ahí atrás. O sea, si es real o no, porque hay un muro, ellos no lo saben, pero para ellos es real. Entonces, es una necesidad de lo tangible y de lo real en una era donde probablemente no, pues no sabemos qué es real y qué no, ¿no? Yo creo que hay por lo menos un par de niveles aquí de mentiras, ¿no? La primera es que hay lugares y hay momentos donde sabemos que nos mienten, ¿no? Y entonces lo disfrutamos porque sabemos que es una mentira. El de forma es uno de esos ejemplos, ¿no? Sabemos que se están burlando de nosotros, de lo que creemos, de lo que está pasando, ¿no? Y la mentira es como un sobreentendido, ¿no? La otra cosa es que pues, ya las noticias más, digamos, alarmistas, pues no necesariamente son mentiras, ¿no? Y ahí sí son mucho más cercanas a una realidad que vivimos en las calles, ¿no? Pero me parece que al final, pues el arte sí requiere de una pequeña dosis de mentira, porque es una interpretación de la realidad y pasa por los lentes individuales de cada artista, ¿no? Entonces, pues sí necesita esta pequeña dosis. Bueno, yo un poco, a ver, aprovechando tu pregunta y la continúo.
el arte o un periodista, por más objetivo que sea, pues también pasa por su filtro de la percepción y entonces, hasta, o sea, ¿no? Pues ahí, por lo menos la motivación es contestar ciertas preguntas que te permiten constatar un hecho, ¿no? Creo que la motivación es un poco distinta o hay por lo menos menos libertad creativa que la que veo en la mayoría de los artistas, por lo menos, ¿no? O sea, el periodista, entre más se apega al hecho y lo narra en cuanto a tiempo, en cuanto a contenido, ¿no? Tiene que preguntarse quién, cuándo, dónde, etcétera, en tanto es más fiel a ese hecho y trata de dar más versiones alrededor de lo que sucede ahí, digamos que su trabajo es mejor. El artista no necesariamente tiene que retratar ese hecho tal cual fue, sino que tiene más libertad para interpretarlo desde mi punto de vista, ¿no? Es que se me ocurre igual, ¿no? Para continuar, hay un maestro aquí en la maestría en escritura cinematográfica, checaron qué manera de hacer el comercial, que se llama Fulvio Baglio, que es un semiólogo, ¿no? Que analiza, él está haciendo una investigación sobre el melodrama. Entonces lo que dice es que la moneda de cambio hoy de todo, incluso las noticias, es el melodrama. Entonces habrá periodistas que lo tienen más innato, digamos, otros que incluso lo pueden estudiar en esta maestría. No, pero otros que incluso lo pueden estudiar, pero es innato o es estudiado, son mecanismos, así son dispositivos para atraer más y para hacer que te crean más. O sea, si lo narras más, o sea, habrá maneras, ¿no? de lograr una vinculación como periodista o como cineasta, donde definitivamente, como en la cancha del arte es, no, pues es buena onda, y si la peli es real, y si la peli está basada en un hecho real, si la peli tiene un mensaje padre, si la peli, o sea, ¿no? Muchos elementos de los que nos cuentas tú, Tomás, decías, oye, qué válido, o sea, él es un director, ¿no? Verdadero, ¿no? Real, aunque se llame La Mentira Blanca, ópera prima, o sea, hay elementos, ¿no? Tal vez alguien que dice, no, yo nada más quiero vender, ¿no? Pero pues también hacer la película de su lugar de origen, con sus amigos, en fin, con los mismos recursos, o más bien su misma capacidad de generar recursos, y hace un trancazo y lo vende durísimo. O sea, digo, no sé si venga el caso ahorita este comentario, pero pues alguna vez estaba sentado Pepe Valle, ¿no? Y estaba en Morelia, por ahí en una masterclass en Morelia, y estaba Gary Alarraqui y estaba Derbez. Entonces la discusión era si es peli de autor o peli comercial. Y Derbez decía, oye, mi película es de autor, o sea, yo la creé también, ¿no? Pero claro, a nivel general se diría, no, eso es una mentira porque es para vender, y el otro cuate sí está haciendo algo real. Ya se me olvidó ni siquiera hacer la pregunta. Pero el sí, pero sí. Claro, como un periodista, por supuesto, son mecanismos, ¿no? Entiendo que desde el arte pareciera más libre, como tú dices, pero a ver, no sé, ¿qué te parece? Pues yo volvería, ¿no? Justo al ejemplo que está de moda esta semana de Krause, ¿no? Digamos que la gente que le creía, o mucha de la gente que le creía a Krause, le creía porque pensaba que se apegaba a ciertas normas, digamos, de lo verdadero. Krause es un historiador, gestor cultural, pues digamos, muy apegado al poder en México durante mucho tiempo, y esta semana sale una nota que dice que está vinculado a una campaña negra contra el que ahora es presidente. Sale un libro de la directora, que dirigió la campaña del presidente, y en una conferencia mañanera del presidente se presenta que hay una investigación contra Krause y contra quien hicieron esa campaña negra, y entonces digamos que todo el prestigio que tenía este señor, no solo como historiador, pero también como periodista, pues se cae al suelo en 2 segundos, ¿no? Entonces creo que sí hay una, digamos, disputa distinta por la verdad en el ámbito periodístico, que no necesariamente está puesta de la misma forma en el cine, ¿no? En el cine, en muchísimos casos sabemos que vamos a ir a ver ficción, y entonces ahí la interpretación de la realidad puede ser muy distinta. En el periodismo estamos pensando, o que quisiéramos pensar, que no estamos leyendo ficción,
sino que estamos leyendo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una gran distancia. Yo quería agregar que no sé si como tú decías, los artistas mentimos, sino que los artistas manipulamos herramientas para lo que hablábamos delante, cuál es la verdad que yo creo. La movemos, la estructuramos para llevar un mensaje, pero claro, más que una mentira es una manipulación de elementos para decir lo que yo pienso, mi punto de vista respecto a un tema, respecto a una historia, una anécdota, etcétera. Pero pues no sé, igual está en el mismo ciclo del infierno la manipulación y la mentira, ¿no? Si es que, o sea, vamos, son maneras distintas de jugar ahí medio con lo mismo. No, yo no miento, yo manipulo y tengo mi objetivo artístico, ¿no? Desde la cancha. Porque regresando un poco a lo que medio, bueno, le entiendo a Fulvio, ¿no? A este maestro del melodrama, no lo había pensado, pero habrá gente fanática y hay un montón de leer noticias. Y tal vez, o sea, imagínate a alguien que dice, no, yo en las noticias y todas las mañanas leo 2 periódicos o 3, y habrá quien le guste más bien ver películas. Pero al final es estar en contacto con o sea, con una manera de entender o de ver la realidad. O sea, habrá gente que le puede entretener igual ver una película de ficción, porque ahorita tú decías, la gente sabe que es ficción. Es que justo el medio del asunto es que dice que cree que es ficción, pero claro que se está educando a nivel inconsciente, ideológicamente. O sea, hay temas bien delicados que están atrás, ¿no? Y por eso, por ejemplo, una peli como la tuya cae muy bien, porque de una forma chistosa, de una forma, pues hay un arco dramático muy claro, y al final hay un castigo al mentiroso, ¿no? De alguna manera. Pero vamos, es casi por gusto de géneros. O sea, habrá quien prefiera ver ese tipo de pelis o no, y hasta dónde… o sea, no usar la palabra contaminar, porque era la primera que se me ocurrió, pero sí es, o sea, te genera estructuras y te genera cambios de comportamiento y de ideas, ¿no? Pero yo creo que sí es muy distinto el acercamiento, o sea, por lo menos en mi caso y creo que muchos lo podrían compartir, yo me acerco de una manera muy distinta a un periódico, o sea, le exijo una cosa muy distinta a un periódico o a un noticiario de la que le exijo a una película, ¿no? O sea, sobre todo si sé que es ficción. Si voy a ver un documental, pues exijo también que haya cierto rigor, ¿no? En el apego a los hechos, y me gusta ver distintas versiones y tal. Pero si veo una película de ficción, pues digamos que me atengo a que me van a contar algo que no necesariamente pasó o que no necesariamente pasó así, ¿no? Cuando yo leo un periódico o veo un noticiario, pues lo que quiero es saber cuál es el hecho, y entre más cercano sea ese retrato a lo que en realidad pasó, pues para mí es mejor, ¿no? Entonces creo que sí, el acercamiento es muy distinto, ¿no? Es un poco, y no sé si va a funcionar del todo esta analogía, pero cuando uno juega un videojuego en el que mata a otras personas, pues en realidad sabe que se está engañando a sí mismo, ¿no? Sabe que no está realmente matando a esas personas, sino que está jugando a matar a esas personas. Es un poco lo mismo que cuando nos acercamos a la ficción en las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Sabemos que vamos a ser engañados, ¿no? Sabemos que lo que está ahí de alguna manera no es lo que ocurre tal cual en la realidad, pero pues que la realidad a veces es aburrida o es triste o es no sé qué, y entonces pues esas otras maneras de verla son mucho más interesantes que lo que ocurre tal cual, ¿no? Y entonces, en lugar de ver el noticiero o de leer un periódico, pues decimos, hoy mejor voy a ver una serie de Netflix, aunque sabemos que estamos siendo engañados, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, perfecto. El caballero de la fila D8. Gracias. Ahora una pregunta más enfocada propiamente hacia la película y las decisiones tomadas en ella. Por ejemplo, vemos estos temas que a final de cuentas pues son muy relevantes, muy poderosos, muy actuales y que nos pegan a todos como sociedad. El tono de la película está como digamos enfocado un poco hacia el humor, un poco con estos personajes por los cuales generamos empatía, pero hubo en algún momento
algún coqueteo tú como director en abordarlo desde otra postura, digamos algo mucho más violento, mucho más género. Y la pregunta va en sí, pues como para mí como estudiante de la maestría, pues identificar cuál es cuál es como el vehículo apto, digamos, para algún tipo de historia, más bien como contar tu experiencia en relación a esta aproximación hacia la película y su género. Ajá. El género es básicamente un espejo de lo que soy yo. Creo que no la podría haber hecho de otra manera. Como que en mi vida real soy así. Me gusta la música, me gusta pasarlo bien, me gusta el dinamismo, me gusta pasarlo bien. Entonces creo que el tono responde un poco a lo que soy yo. Nunca la vi desde un lado más dramático, porque yo también tengo una personalidad muy positivista, como que veo siempre todo desde el lado como más, todo va a estar bien, todo está bien, y eso es como un poco un reflejo. Y después fue también gracias a la ayuda de mi productor, que era mi mano derecha, que me iba leyendo los textos. Porque al principio cuando uno hace una primera película tiene mucha información en la cabeza, entonces el guión a veces era muy caricatura, era muy de teleserie como melodramático, muy romántico. Entonces mi productor me decía, esta línea está buena, borra eso y trata de irte más por ese lado, o adapta esto y llévalo por ese lado que se siente que está mejor. Como que él me fue ayudando en la consistencia. Y respecto a las ideas para poder embarcarse en un proyecto, lo primero es que esa idea no te deje dormir. Creo que tú lo mencionabas en un momento al principio, como que uno tiene que hacer películas de temas que a uno lo muevan, y que sean tuyos propios, porque te vayas a enfrentar a un proyecto. Yo este proyecto empecé el 2013 a darle la idea en la cabeza, recién pude estrenar el año 2017. Entonces, si sacáis la cuenta, fueron 5 años con esto en la cabeza, dándole, y que es una inversión de dinero, de tiempo, de dejar a los amigos, de dejar a la familia de lado. Entonces, y que muchas veces ese proyecto no te va a dar ni un peso de vuelta, sino que más que nada te va a endeudar. Pero al final, después de 5 años, vaya a terminar con una pieza cinematográfica que registraste un lugar, registraste personas, registraste una parte de la historia de lo que estaba pasando, de algo que a ti te movió, de un episodio que tú viviste, o que viste en el otro que tú creías que era muy importante retratar. Entonces, lo más importante es una idea que no te deje dormir. Y después, yo que hago mucho, la comento. Yo estuve como 2 años hablándole a la gente de la idea antes de empezar a escribir. Y mis amigos me decían, oye, ¿sabéis que a mí me pasó esto? Oye, ¿sabéis que a mi tío le pasó esto? Oye, bla, 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 que esto. Oye, ¿sabéis que ve esto? Tenéis que ver esta película. Y empezáis a recibir información y empezáis a madurar la idea. Y después de 2 años recién me pude sentar a escribir. Y estoy escribiendo como 1 año, donde hice 8 versiones del guión. La primera era una basura. Así era, pero horrible. Y después fui escribiendo. Y motivación más trabajo. Creo que esa es como la clave. No hay ni una receta más que trabajar y romperse el lomo. Yo de hecho ahora he estado en festivales con grandes directores, así que han estado en Cannes y cuestiones, y tú les preguntas, ¿y cómo lo hacís? Los tipos escriben 5 o 6 horas diarias. Entonces no hay ninguna otra receta que trabajar y creer en ti, porque aquí no tenéis ningún jefe que te va a decir, levántate a escribir, levántate a hacer una película. Entonces es súper importante también rodearse de gente que esté en tu misma sintonía, lo mismo que lo que estaba diciendo, comentar tu idea y decretar las cosas. Yo de repente ahora estoy haciendo una película que no sé si se vaya a filmar, pero ya ha salido en la prensa, ha estado en periódicos, etcétera, y eso finalmente me va metiendo una presión. La gente, mis amigos, mi familia me va diciendo cómo va el proyecto, y finalmente, más que alguien te mande de arriba, es una masa que te empieza a empujar. Tus amigos, tu familia, tu novia,
tu novio, tu perro, todo. Y hace ratito nos comentabas que pues un guión en realidad nunca lo acabas de escribir, pero ¿cómo llega ese momento en el que dices, ¿sabes qué? Este es un buen guión, esta es la versión que quiero, pero específicamente cuál es ese momento, qué elemento identificas que dices, este va y este es con el que me lanzo a hacer la película? En el caso mío, no lo viví, no podría hablarte de ese momento, sino que fue la presión. Dijimos un día, yo llevaba escribiendo un año y me acuerdo con mi productor, que era mi compañero del colegio, nos dimos la mano y dijimos, hagamos la película, hagamos la película. ¿Cuándo la podemos hacer? Veamos. Empezamos a averiguar cuándo podían los actores, como que ya habíamos hablado con los actores, cuándo estaba el alojamiento disponible, y de repente era, me acuerdo, enero, y todo apuntó, nuestro protagonista, el alojamiento, los otros actores podían en marzo. Y ese fue el momento que el guión tuvo que estar listo. Yo me acuerdo, yo creo que las últimas 3 versiones las habré hecho en un mes, reescribiendo el día antes, 2 días antes, bla, 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 y lo que te comentaba de antes, que cada escena la tenía que reescribir, porque también me pilló un poco la máquina encima. Porque yo sé que ese guión, quizás para que hubiera estado bueno, quizás me hubiera demorado otro año más. Entonces, de repente, las circunstancias, la presión, te hacen hacerlo nomás. Porque podía estar años escribiendo, montando la película. Lo mismo también el estreno. Teníamos un corte de la película y se la mandamos al programador del Festival de Miami. Nuestra primer mundial fue en el Festival de Miami. Se la mandamos y era diciembre y teníamos como un corte más o menos. Y dijo, ok, mándenme el corte final el 5 de enero. Yo ahí voy a cerrar la programación. Y ahí nos sentamos todos los días, nos descansamos. Me acuerdo el Año Nuevo, que es como la gran fiesta en Chile. Nosotros la pasamos trabajando y mandamos el corte. Y nunca supimos si estaba bien, pero era el 4 de enero en la noche. Tuvimos que subir ese link al Vimeo y ahí se cerró la película. Entonces, finalmente, el tiempo, la presión, y que a mí en lo personal me ayuda porque si no, no hago nada. Gracias. Déjame, no lo contestó tal cual, pero yo tengo una teoría y a ver qué te parece. Hay un efecto en los procesos creativos que se conoce como el efecto eureka, y lo que dice es que cuando tú tienes mucho tiempo pensando en algo, tú crees que no estás avanzando, pero en realidad se están haciendo un montón de procesos internos creativos o externos y colaborativos incluso, y cuando la cosa está lista, yo te diría que sí estaba lista, y cuando estuvo lista es que dijo al productor, ya podemos hacerla, ¿cuándo la hacemos? Si no, no hubiera pasado eso. Yo creo, ¿no? Pareciera. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando esto. Muchísimas gracias por estar acá. El objetivo es pues simplemente reflexionar más al tema, acercar a las películas, generar conciencia para disfrutar un poco más del cine, de la realidad, de nuestra vida, ¿no? En fin, pues igual y cerramos con preguntas. Me gustaría, como en vez de conclusiones, que avienten un par de preguntas que se les haya ocurrido, ¿no? Y ahí vemos si nos ayudan ahí en las redes sociales a contestar y seguir la discusión. Creo que la pregunta que me queda, bueno, me quedan un par de preguntas. Una es, ¿dónde marcamos el límite entre las mentiras, las pequeñas mentiras blancas y las mentiras que sí hacen daño, ¿no? ¿Cuál es, digamos, esa línea que la separa? Esa por un lado, y la otra es qué tan, digamos, la que comentábamos hace rato, ¿no? Qué tan distinto es el trabajo de un periodista al de un artista en cuanto a las posibilidades de interpretación o de manipulación de la verdad, y también pues dónde se marca la frontera, digamos, de la ética periodística, hasta dónde se puede interpretar y hasta dónde hay que ser más objetivos.
nada, me queda todavía dando vuelta esa pregunta que dije antes, que es un poco por qué se produce este círculo en las noticias del morbo, de estas noticias sensacionalistas, porque a la gente le gusta. Traté de comprenderla, pero todavía me queda dando vuelta ese círculo de por qué los periódicos, los periodistas, la televisión responde a eso y la gente se queja de que la televisión es mala, pero finalmente cuando le pone cultura nadie la ve. Por lo menos eso es lo que pasa en mi país. ¿Alguien del público que quiera compartirnos alguna pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué el público no hace preguntas? No, mi pregunta sería, se me ocurrió hace rato cuando estabas hablando de la ciencia, del rigor, de los hechos, y mencionabas algo de la Tierra plana. O sea, cuando no se había descubierto que la Tierra era plana, todos vivíamos en una mentira, si es que es redonda, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Pero, bueno, ni siquiera es redonda, es ovalada, ¿no? Y bueno, en fin. Pero ¿qué pasa con estas macromentiras colectivas que todo el mundo se la compra como una verdad simplemente por no tener pues pruebas que tal vez no son la verdad, pero como tú decías hace rato, pues no son mentira, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Los invitamos todos los jueves a las 7 de la noche. Analizaremos pues más películas, están todos cordialmente invitados. Y la película La Mentira Blanca mañana es la avant premiere. Esta fue la primera que se presenta en México. Mañana se presenta en la Cineteca Nacional a las 7 de la noche en la sala 9. La entrada es libre, simplemente tienen que ir a la taquilla número 5 a pedir sus boletos. Entonces los esperamos, después habrá unos mezcales, ya les diremos dónde. Y el estreno en México, por lo pronto, asegurado está en la Cineteca Nacional a finales de mayo, junio, no tenemos la fecha. Sigan el Facebook La Mentirita Blanca. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.